la vida y el nivel del ser. Esta es la conferencia que vamos a trabajar el día de hoy. Sus dudas, sus inquietudes, les agradezco por favor, las vayan a ir consignando para que al final del tema les pueda dar pues solución en la medida en que yo les pueda ayudar en cada una de las respuestas. No he dicho mi nombre para las personas que no me conocen. Mi nombre es Joana Pinzón y vamos a iniciar el tema. Entonces, iniciemos haciendo unos interrogantes que si de pronto no nos los hemos hecho, valdría la pena que en un momento nos tomemos ese espacio para preguntarnos quiénes somos, ¿sí? ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Quién soy? ¿Soy el hijo de la hija o el hijo de tal persona? ¿Eso es lo que soy yo? ¿Soy mi nombre, mi título? ¿Quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? ¿De dónde yo vengo? Cuando yo nací, ¿de dónde venía? ¿De dónde estaba antes? ¿Sí? ¿De dónde me han traído? Ya nací, pero ¿de dónde venía? Ahora, ¿para dónde voy? Sí, todos vamos para viejos, decimos, pero ¿qué hay más allá de la muerte entonces? ¿Finaliza todo? ¿Para qué se vive? ¿Por qué nosotros estamos aquí viviendo en este lugar, en este barrio, en esta casa, con estas personas, en este país? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos y para qué vivimos y por qué vivo acá? Esas son interrogantes que nos llevarían a nosotros a reflexionar un poquito y darnos cuenta que nosotros no sabemos nada. Aquí hablamos de que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Entonces, hablamos del animal intelectual, ¿por qué? Nosotros nos diferenciamos o tenemos la capacidad de reflexionar. Un animalito no la tiene, no tiene esa capacidad de reflexión. Pero ¿qué pasa? Nosotros andamos por el mundo y por la vida sin ningún tipo de reflexión, sin reflexionar absolutamente nada de lo que nos está sucediendo, de lo que hacemos, de las cosas que llegan a nuestra vida, de los errores que cometemos. Entonces nos convertimos sencillamente en animalitos. ¿Por qué? Porque no estamos reflexionando sobre nada. No hacemos la mente, el cerebro intelectual se hizo para que nosotros emitamos un juicio crítico sobre nuestros propios defectos, sobre nuestros propios errores. Sin embargo, no lo hacemos. Seguimos la vida igual. Entonces simplemente nos llenamos de títulos, ¿sí? Y no más, no le damos paso a la reflexión. Por eso hablamos de que es un animal intelectual. Pero ¿qué pasa? Él cree saberlo todo, ¿sí? Que de pronto en múltiples libros, múltiples títulos, buscando, llenándose de un montón de información, cree que ya lo sabe todo y está convencido de eso, pero no tiene ni remotamente idea por qué le pasan determinadas tragedias, ¿sí? ¿Por qué lo roban? ¿Por qué le fueron infiel? ¿Por qué se mete con determinada persona, tiene determinada relación amorosa? No sabe absolutamente nada, entonces ignora. Por eso decía Sócrates que y es una frase que tiene realmente un profundo significado, en el que él decía: solo sé que nada sé. Y ese es el primer paso para nosotros poder cambiar, reconocer que somos ignorantes de todas estas cosas. Entonces, si nosotros lleváramos una persona, ¿sí? De aquellas que presumen muy influyentes, muy adineradas, muy poderosas, y se dejara ahí en ese desierto, se dejara en medio de ese desierto, lejos de cualquier oasis, lejos de cualquier ayuda,
desprovisto completamente de cualquier ayuda, y se observara desde una nave, se viera qué era lo que sucedería con esa persona, nos daríamos cuenta que la persona, aun cuando presuma de ser muy fuerte y se crea muy hombre, muy poderoso, es que yo soy el que mando, el que le hablo duro a tal, otra humillo, ¿sí? Soy arrogante, pues en esa situación se vería muy, muy débil, espantosamente débil. Entonces, ahí nosotros no pongamos pues a esta persona adinerada, sino pongámonos nosotros allá, en medio del desierto. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sí? No tenemos poder, no tenemos capacidad, la naturaleza nos somete completamente. Entonces, ante una tragedia, ¿de qué nos serviría? Miremos nomás ahorita la situación mundial de la pandemia, ¿sí? Donde ya se ve pues situaciones de muerte, de desespero, de llanto. Entonces, ¿dónde queda toda esa arrogancia que se tenía? Solamente ahí en ese punto es que nosotros como que nos arrodillamos. Entonces decía una frase que si la carencia es la que te hace a ti agachar la cabeza, entonces la carencia va a ser el maestro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos falten las cosas, cuando estemos en esas situaciones carentes, entonces es cuando nosotros vamos a agachar la cabeza. Pero mientras tanto, creemos que lo sabemos absolutamente todo e ignoramos las situaciones por las cuales nos llegan determinadas cosas. Igualmente, la enfermedad. Por ejemplo, si también decía la frase, si la enfermedad es la que detiene una vida de abusos, entonces la enfermedad es el maestro de uno. Y es que así es, mientras nosotros estamos sanos, pues somos, comemos lo que nos va llegando, se toma alcohol, se fuma, no se cuida la persona, ¿sí? Su cuerpo físico como tal lo expone a tales y cuales cosas, come muy mal, ¿sí? Entonces no cuida su salud, no cuida su cuerpo, pero entonces ya cuando está enfermo, entonces ahí sí tiene o sea, sí agacha la cabeza. Entonces, realmente esto es muy tonto, ¿sí? Creernos nosotros o pensar de sí mismos lo mejor, ¿sí? Que nos podemos desenvolver muy bien, ¿sí? Con los títulos, manuales de urbanidad, primaria, secundaria, universidad, bachillerato, universidad, por el apellido del papá, por el título que tiene, por la posición social, por el puesto público, en fin. Entonces, eso nos hace a nosotros muy arrogantes, ¿ya? Entonces, así nos creemos nosotros. Pero cualquier dolor de estómago, ¿sí? A nosotros nos vuelve ya ahí sí como que nos hace agachar la cabeza, nos vuelve infelices y miserables. Entonces, ¿dónde está en nosotros ese verdadero poder? Nosotros creemos que de pronto esto es cuestión de tiempo y podemos decir, y en la historia podemos ver que la cuestión aquí es que nosotros siempre hemos sido los mismos. Perdón. Nosotros siempre hemos sido los mismos. Si vemos aquí, habían guerras, ¿cierto? Eso, en la historia universal, pues nosotros podemos ver todas estas guerras que han ocurrido. Pero ¿acaso ahorita somos mejores? No, seguimos inclusive mucho peor. Ahorita en el siglo XXI nosotros podemos ver toda la cantidad de guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad, perversidad, monstruosidad, hambrunas, corrupción, ¿sí? Y todo eso es el espejo en el que nosotros nos debemos mirar, no es otro. Así que no podemos nosotros sentirnos pues mejores que estamos en un pleno desarrollo cuando el mismo
el mismo exterior nos está mostrando las cosas, y que nos tapemos los ojos, nos cubramos los oídos, no significa que el mundo no siga andando y siga con esa misma perversidad, con ese mismo deterioro en el cual se ha llegado. Entonces, el tiempo no significa evolución. El tiempo se va y nosotros no seguimos, no estamos evolucionando. Eso sencillamente es algo que está simplemente escrito. Creemos en un dogma, en una creencia, que no es más que una creencia de evolución. Creemos que todo en el futuro va a ser mejor. Pero la negra historia nos está mostrando lo mismo, esas mismas guerras, crueldades, así que no es el punto de nosotros creernos que estamos en un punto mejor. Las civilizaciones, listo, podemos decir, no, pero miren esos edificios, todas estas edificaciones, el nivel tecnológico, cómo se ha avanzado, ¿sí? Bueno, ha sido un avance tecnológico, ¿sí? Entre comillas, pero eso a nosotros en el fondo no nos vuelve seres humanos, no nos vuelve verdaderamente seres reflexivos, seres que amen o tengan un anhelo de una sociedad verdaderamente equitativa, de hermandad. Absolutamente que no. Entonces podemos decir que no, que la guerra pues es algo secundario, que eso pues es un error que simplemente se puede presentar, que es normal en la humanidad, pero que la civilización está, que mire cómo hemos progresado. Pero, en fin, nosotros ahí vemos muchísima perversidad, ¿cierto? Y eso es muy fácil de notar. Entonces, en el mundo como tal, uno va a encontrar muchas personas, se encuentran de cualquier tipo de personas. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, hay borrachos, hay abstemios, hay honrados, otros que son sinvergüenzas, otros son infieles, otros son ladrones, otros son matones, de todo hay en la vida. Pero entonces, nosotros podemos llegar a juzgar, bueno, son ellos, pero yo no. Pero resulta que la masa, esta masa, ¿quién la hace? Toda esta gente, ¿quién la está haciendo? Entonces, la masa la hace cada uno de estos individuos. Entonces, la masa es la suma de los individuos. Y lo que es este individuo que vemos acá, o el que vemos por acá, o nosotros mismos, ¿sí? Ese que es el individuo es la masa, es el gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué somos nosotros? El individuo, este personaje que está acá, no es más que la extensión, perdón, la masa no es más que la extensión del individuo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos esperar que todo cambie? Que no hayan guerras, que no haya corrupción, que no haya prostitución, que no haya perversidad, si el individuo mismo no cambia, ¿sí? Es un granito de arena que se está poniendo, algo diferente que se está haciendo. Al menos empecemos por cada uno de nosotros. Entonces, no podemos nosotros esperar que las cosas cambien, que el vecino cambie, que el gobierno cambie para que nosotros podamos estar mejores. No, eso no es posible. Tenemos que empezar por cada uno de nosotros y ya vamos a ver por qué. También hay niveles sociales en una masa como la que veíamos ahí. Listo, eso es de la vida. En la vida uno encuentra eso. En niveles sociales, diferentes personas, hay gentes de agricultura, hay gentes de comercio, hay de medicina, hay publicistas, hay de todo, ¿sí? Esos son niveles sociales. Eso no tiene, aquí quiero que diferenciemos, esto no tiene nada que ver con lo que es el nivel del ser. Eso es la vida. En la vida uno encuentra eso. Ahora, el nivel del ser es muy distinto y ese está relacionado con lo que interiormente cada uno de nosotros somos. Si somos corruptos, pues ¿qué vamos a traer a nuestra vida? Circunstancias, ¿sí? Y eventos y lugares en los cuales pues haya corrupción. Si en el interior de cada uno de nosotros somos mezquinos, somos personas tacañas,
Entonces, ¿qué vamos a traer a nuestra vida? Vamos a traer esas mismas circunstancias en las que son tacaños con nosotros, ¿sí? No nos brindan una atención cuando la necesitamos, precisamente porque en el interior de cada uno de nosotros está eso. Eso es el nivel del ser. Eso es lo que está relacionado con el nivel del ser, o sea que está íntimamente relacionado con lo que internamente cada uno de nosotros tenemos. Entonces, no importa el nivel social, lo que importa es lo que está adentro en cada uno de nosotros. Entonces, como le decíamos, si el individuo es corrupto, la masa, o qué voy a traer, o qué personas van a estar rodeadas, o de qué personas voy a estar rodeadas, de personas corruptas. Entonces es algo importantísimo de nosotros reflexionar, porque nosotros creemos que sabemos las cosas, culpamos a los demás y queremos que los demás cambien, pero toca empezar por cada uno de nosotros, porque eso es el nivel de ser. Bueno, entonces cuando es una persona lujuriosa, pues ¿qué va a traer? Escenas, dramas, comedias, de todo relacionado con la lascivia, pensamientos morbosos, ¿cierto? Pero si es una persona borracha, pues ¿qué va a traer a su vida? Amigos borrachos. ¿Se va a ver entre qué? Entre cantinas. ¿De qué van a hablar? De cosas sencillamente de morbosidades, de mujeres, bueno, de lo que sea, de groserías, porque hay eso sencillamente. Termina la persona totalmente vomitada. Bueno, esas son las cosas que se van a traer y están siempre pensando en el lugar donde va a ir a tomar, y eso es lo que va a traer. Ahora cada uno de nosotros pensemos, reflexionemos un poquitico. ¿Qué atrae el usurero? ¿Qué atraerá el egoísta? ¿Qué atraerá? ¿Qué problemas podrá atraer? ¿Atrajo cárcel acaso? ¿Desgracias? Pues bueno, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que está atrayendo a su vida? ¿Qué personas está atrayendo? ¿En qué lugar está ubicado? Porque cuando nosotros vemos si estamos ubicados en determinado lugar, no es casualidad, es una causa de algo, ¿sí?, que está en el interior de cada uno de nosotros, que está provocando ese efecto, ¿cierto? Algo lo causó y es lo que internamente nosotros somos. Entonces, no nos, de pronto quejarnos, que es lo que normalmente nosotros hacemos, pues no nos va a hacer que cambiemos el mundo, ¿cierto? Más vale que nosotros pongamos un granito de arena, seamos diferentes, ¿sí? Vayamos en un rumbo distinto al que todo el mundo va y reflexionemos, dejemos de ser animales intelectuales. Entonces usemos la capacidad de reflexión que cada uno de nosotros tiene para saber, bueno, estoy con tales personas, me han sucedido tales cuestiones en mi vida, he tenido tales conflictos, estoy en este momento, en esta situación, entonces, ¿qué es lo que internamente yo tengo? Esto es valiosísimo, ¿por qué? Porque me va a permitir a mí detectar los defectos psicológicos grandes, ¿cierto? Entre más yo atraigo ciertas cosas, pues es que tengo un imán bien grande que va a atraer esas personas o esas circunstancias. Entonces es importantísimo, esto es muy, muy importante para que descubramos qué defectos psicológicos nosotros tenemos grandecitos y empecemos a mirar lo que es nuestro país psicológico de la conferencia anterior que habíamos hablado, y ahí vamos a ir descubriendo defectos que nosotros ni remotamente podríamos llegar a aceptar que de pronto tuviéramos, pero ahí nos está dando pues esa pista. Entonces, pues de todas maneras la gente normal, de la vida normal, ella está amargada, está cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, de voltear la página, de que todo cambie en su vida. Pero, ¿qué sucede? Esa gente no sabe cómo, no sabe el procedimiento, está metida en un callejón sin salida, está ahí. Entonces ella, ¿qué pasa? Le sucede algo por aquí a los 15 años
y a los 25 vuelve y le sucede algo, pero aquí a los 18 y a los 40 otra vez le sucede. Entonces va cometiendo los mismos errores. Entonces ya les había dicho, error es cuando uno comete una equivocación y no corrige, ¿cierto? No reflexiona sobre eso que sucedió. Entonces eso sí es un error gravísimo, cuando nosotros no estamos aprendiendo las lecciones de nuestra propia vida, y de esa manera las cosas vuelven y se repiten en nuestra propia vida y nos vuelven a hacer sufrir, ¿ya? Entonces todas esas repeticiones de lo que nos pasa, entonces hace un mes peleamos con la pareja y otra vez la misma pelea y otra vez y otra vez y otra vez, bueno, ya es el punto de reflexionar, o con la mamá o con el vecino, los mismos conflictos, en el lugar de trabajo las mismas cuestiones, el mismo fastidio, de pronto con la persona con la que trabaja, el mismo fastidio, esa misma repetidera, la misma cizaña. Entonces, bueno, ya es el punto de cambiar. ¿Quién está originando toda esa repetición aburridora de todo eso, que ya se cansa la persona de decir, bueno, ya no más, estoy cansado de esto mismo, levantarme, bañarme, cambiarme, hacer el desayuno, salir a trabajar, los mismos gritos, las mismas peleas, el mismo tedio, ¿ya? Entonces todo eso lo está generando es ¿quién? La ira, la codicia, la lujuria que está en nuestro interior, la envidia, el orgullo, la pereza, todos los defectos psicológicos nuestros, no los de los demás, los nuestros. Si yo no cambio, no puedo cambiar la masa, no puedo pretender que la masa cambie para que yo cambie, si es que yo estoy atrayendo eso, ¿sí? Entonces reflexionar o preguntarnos, bueno, ¿en qué nivel moral yo me encuentro? ¿Cuál es mi nivel de ser? ¿Valdría la pena darnos ese tiempito para reflexionar eso? El nivel de ser, pues, si no se cambia, va a continuar esa repetición de todas esas miserias, escenas, desgracias, y pues no tenemos más que un espejo aquí, ¿sí? En el que pues somos realmente, así externamente nosotros nos veamos muy, ¿sí? Muy bien vestidos, tal vez, pero en el fondo somos muy miserables, mendigos, ¿cierto? Mendigos, ¿por qué? Porque no hay una riqueza interior, no hay. Y lo exterior se convierte en el reflejo de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, lo que externamente nosotros encontremos es nuestro propio reflejo, y ese es el nivel de ser que nosotros tenemos. Entonces, lo exterior es el reflejo de lo interior. Si hay un cambio interior, ¿qué creen que va a pasar? Si internamente nosotros cambiamos, pues la vida va a cambiar. La vida va a ser diferente, ¿sí? Tendremos un nivel de conciencia muy distinto y se va a percibir esa felicidad. Entonces, acá vemos un ejemplito que ponía el maestro Samael de unas gentes, de unas personas que él tenía muy cerca. Era un grupo de gentes que invadieron un terreno y que allá en México, cuando estaba viviendo en México, le llamaban paracaidistas. Entonces ellos se establecieron en una colonia, pues en un lugar, ¿sí? Digamos una invasión como las que vemos en Bogotá, pongamos ahí el ejemplo, como esa que vemos ahí. Entonces él, observando muy de cerca, pues reflexionaba un poco, y vale la pena que nosotros también lo reflexionemos. Entonces, en esta situación que se ve, pues uno dice, bueno, pero ¿qué? Estamos criticando pues la pobreza. No, de ningún modo. Realmente ser pobre no es ningún delito, pero lo grave es el nivel de ser. Cada uno de nosotros pensemos qué es lo que se vive en estos lugares, en estas invasiones. ¿Qué hay allí? Entonces, si vemos, las personas que viven allí se insultan mutuamente, terriblemente, agreden a los niños, se agreden entre sí,
las parejas, son los mismos asesinos de sus propios compañeros de infortunio. Viven en chozas muy desagradables, sucias, ¿sí? Con, no sé, tapadijos ahí, muy desordenada, muy sucia, ¿sí? Son lugares bastante desagradables. Eso no es para nosotros pues es desconocimiento. Nosotros podríamos vivir en un lugar muy sencillo y tenerlo muy bien ordenadito, muy bonito, muy organizado, que sea agradable, que donde llegues y llega el esposo, los niños, pues haya una armonía, aun cuando sea un lugar muy sencillito, de pronto en el campo, donde sea. Pero una cuestión muy diferente es lo que se vive en el lugar, si hay ese desorden, esa inmundicia, hay esa cantidad de problemas y conflictos entre las personas, pues eso sí ya es grave. Ahí sí ya nos está hablando de una cuestión muy distinta. Pero ¿qué pasaría si solamente una de esas personas, de ese lugar, quitara y eliminara de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez que la lleva a alcoholizarse y a hacer semejantes dramas, tragedias que se viven en ese lugar, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia entre ellos, el amor propio, el orgullo, etcétera? Si esa persona se pusiera muy juiciosa a empezar a eliminar, nosotros ya hemos enseñado la técnica de la muerte psicológica, se logra a través de la reflexión, a través de la autoobservación diaria, estar observando en cada momento lo que tal persona nos genera, lo que tal situación nos genera, si bien sea pereza, desgano, desánimo, ira, mal genio, envidia del vecino, lo que sea. Eso lo estamos autoobservando en el interior de cada uno de nosotros y vamos a ir comprendiendo que es un defecto psicológico que nos está robando energía, que nos está haciendo sufrir, que nos está llevando a muchas situaciones desagradables y le pedimos muerte, ¿cierto? Ese es el procedimiento. De esa manera, si esta persona eliminara ese defecto psicológico, nacería y se saldría de allí lo que es la conciencia, ¿cierto? Podría salir de ahí su conciencia, la virtud atrapada en ese defecto psicológico. ¿Y qué pasaría? Entonces ya ese imán que tendría esa persona ya se lo hubiese quitado. Entonces en su vida ya empezaría a tener algo muy distinto. Hay algo que se llama la ley de afinidades psicológicas. Así que con la persona que estoy es la persona que más parecida es a mí, ¿cierto? Esa persona que está ahí, que tanto de pronto se critica, que tanto se siente, no sé, tal vez hasta desprecio, lo que sea, pues resulta que eso es afinidad psicológica y si están juntos es porque se atraen, ¿cierto? Tienen esa atracción, tienen esa afinidad psicológica, o sea que tienen defectos psicológicos mutuos. Entonces, si está en determinado lugar y dice, no, me voy porque es que aquí el problema es el lugar, entonces se va a vivir a otro lugar, allá va a encontrar las mismas cuestiones, los mismos chismes, las mismas peleas, las mismas cizañas, las mismas cuestiones. Y así se vaya a cualquier otro lugar muy lejano para olvidarse de todo eso, allá mismo va a encontrar exactamente las mismas cuestiones. En cambio, si esta persona cambia, pues realmente el entorno va a cambiar y pues si es una persona muy cercana, obviamente ya no se va a ir, pero sí las situaciones y la convivencia va a ser muchísimo mejor porque ya no va a traer esos diferentes choques, enemistades, cuestiones desagradables. Y si esta persona que vivía en esa invasión eliminó toda esa negrura, todas esas cuestiones desagradables que la llevaban a insultar, a agredir, a alcoholizarse, a drogarse, bueno, en fin, pues se empezaría allá a relacionar con gentes más refinadas, más espirituales y su cuestión económica cambiaría radicalmente. Ese es como tal lo que hay que hacer. Esa es la clave de cambiar nuestra propia vida.
Entonces, esas gentes que no saben cómo cambiar podrían hacerlo de este modo. Y así podrían salir de esa cochera en la cual vivían, de esa cloaca inmunda en la cual estaban. Solo de ese modo. Entonces aquí nosotros en la vida pues vamos a buscar, si queremos buscar un cambio radical, pues esto no depende si somos negros, blancos, bajitos, altos, amarillos, lo que sea, no. El cambio radical, ¿sí? Si nosotros lo buscamos, lo queremos, tenemos que comprender en qué nivel, primero saber dónde estamos ubicados, en qué nivel de ser estamos ubicados, y cuando ya lo podamos detectar, podamos saber quiénes somos en este instante, tendremos la posibilidad de ir ascendiendo, de ir cambiando. Pero si yo desconozco totalmente en dónde estoy, en qué nivel estoy, pues no podré hacerlo. Entonces, desen el momento para reflexionar eso. ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Alguna vez ustedes han hecho esas preguntas en su vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué me relaciono con esta? ¿Qué nivel de ser tengo yo? Pues ya es el punto de que ustedes lo indaguen, lo busquen, lo determinen, porque eso va a ser vital para ascender, para ir ascendiendo, ¿ya? Entonces no podríamos nosotros subir a otro, pasar a otro nivel de ser si ignoramos en el cual nosotros nos encontramos. Entonces cuando eso se dé, vamos a poder darnos cuenta que hay una escalera. Esa escalera, como la que vemos aquí internamente, en la parte posterior, esa escalera internamente nos está mostrando también nuestro avance. Cuando nosotros nos vemos internamente subiendo escaleras, pues estamos avanzando, estamos dando una comprensión y una comprensión de lo que somos ahora, y estamos cambiando y estamos subiendo. Entonces, expliquemos o vamos a mirar un poquito más acerca de esta escalera. Primero tenemos que nosotros anhelar un cambio. Si no hay un anhelo de cambio, de salir de esta vida mecanicista, como ya les decía, la misma en la que se levanta, hace las mismas actividades, va a los mismos lugares, tiene las mismas cuestiones, ya está cansado. Si ya la persona está cansada, no quiere más este tipo de vida, entonces anhela ese cambio. Comprende que esto no se trata de que, no, es que es porque este tiene plata y yo no tengo plata y es por eso que yo estoy acá, por eso es que yo sufro, por eso es que me va mal en la vida, con las mujeres, con diferentes cuestiones, es por eso. Entonces no, resulta que eso no es cuestión de edad, no es cuestión de posición económica, eso es muy aparte, totalmente aparte. Si no llega la pareja que necesita, la pareja que la ame o que lo ame, que lo respete, la respete, entonces es una cuestión enteramente interior. Entonces aquí no es nada relacionado con las clases sociales, eso no tiene nada que ver con el nivel de ser. El nivel de ser, hay niveles de ser muy diferentes. Está el del borracho y el del astemio, el de la prostituta y el de la doncella, y ellos son distintos, son niveles de ser muy diferentes. Entonces hay que imaginarnos una escalera. Esa escalera se extiende desde acá abajo hasta arriba, bueno, realmente es muy larga, escalones arriba y escalones abajo. Nosotros vamos a encontrar personas con diferentes niveles de ser, ¿sí? Hay personas más grandes y más pequeñas que tú. Por eso decía el mensaje que los convocaba de pronto a esta conferencia, que decía que uno no debe compararse con los demás, ¿sí? Porque si no se vuelve muy amargado y se vuelve vano, realmente no le ve sentido. Entonces, si se compara con los demás, eso no tiene sentido. Entonces me comparo con el que tiene plata, con el que se ve mejor, con el que sí, físicamente se ve mejor, con el que tiene mejores posesiones, y nos volvemos amargados porque creemos que eso es la causa de nuestro infortunio. Pero no, resulta que eso no tiene nada que ver. Hay personas más grandes y más pequeñas que cada uno de nosotros, y lo que
realmente importa es lo que somos interiormente. Entonces no importa que tengamos algo muy sencillo, pero deberíamos ser felices. Si somos infelices es que estamos en un nivel de ser pues realmente en el que se requiere un cambio, porque hay sufrimiento y el sufrimiento lo está generando los defectos psicológicos. Entonces siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú, siempre. Unas van a tener niveles de ser mejores, superiores, y otros van a tener niveles de ser inferiores, pero aquí el punto no es criticar, ¿sí? La persona que critica solamente podría criticar a aquella persona, es una frase, no recuerdo de cuál maestro, pero que solamente tendrá derecho a criticar a aquella persona que tenga el corazón dispuesto a ayudar. Es decir, que si yo estoy criticando a tal o cual persona, entonces es porque tengo el corazón para poderle realmente ayudar, no porque me crea mejor que ella. Entonces realmente creerme mejor que los demás no me hace o no me pone en una posición superior. Realmente no hay comprensión de nada de eso, de absolutamente nada. Entonces no comprendo la situación psicológica de esa persona, del asesino, de la prostituta, no lo comprendo, no comprendo nada de su sufrimiento. Entonces no tengo el corazón de ayudar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué siento que yo soy mejor que ella? Entonces, ese es el punto. Realmente, pues, vale la pena que uno se detenga un momentico a pensar en eso. Entonces, esta vertical es la del ser, la vertical. Y aquí como tal, el tiempo no es relevante. Aquí nosotros no vamos a hablar si es que este es bonito, este es feo, que este es viejo, que este es joven, para poder cambiar su nivel de ser. No, mira que el joven dice que está muy joven y entonces necesita disfrutar más la vida. Ya cuando disfrute más la vida, entonces ahí sí sienta cabeza, ahí sí reflexiona, ahí sí, no. El que está ya muy viejo dice, no, es que la vida ya se me fue, ya no tengo oportunidad. Pues resulta que eso es cuestión del tiempo, de la vida. Y el cambio se puede producir aquí y ahora, no hablando no haciéndonos, pues, de pronto limitándonos por esas cuestiones que son conceptos mentales. Tengo la posibilidad de cambiar y es aquí y ahora. No importa en qué posición me encuentre, porque eso es cuestión de esta línea horizontal, y esta línea horizontal es del tiempo. Aquí suceden muchas cosas: nacer, crecer, desarrollarse, casarse, ¿sí? Reproducirse, envejecerse, morir. Esto es de la horizontal. Y aquí va todas las personas. Pero esto en mí no va a producir un cambio, porque el que está aquí y no se ha casado dice que cuando se case va a ser mejor. Resulta que se casa y no, resulta que no cambió. El que está aquí está desocupado, no tiene trabajo y dice que cuando tenga trabajo, ahí sí puede dedicarse a las cuestiones de su parte interior, que ahí sí va a cambiar, y resulta que no cambia. Entonces estamos es aquí y ahora, en este puntico estamos. El tiempo va a pasar y el tiempo no puede cambiar, no va a cambiar las cosas. Como les decía ya anteriormente, ese dogma de la evolución, que con el tiempo todo va a ser mejor, es totalmente un concepto errado que se tiene, que el intelectualismo ha metido. No hemos cambiado, seguimos siendo los mismos bárbaros como veíamos anteriormente. No hay ningún cambio, no se ha dado ese cambio. Así que esto es del tiempo y esto es una línea horizontal. Esta línea horizontal pues no nos sirve, aunque el tiempo pues va continuando. Si no lo aprovechamos aquí y ahora, pues sí, vamos a llegar a la vejez, a la muerte, y no se produjo en nuestro interior un impacto grande en la conciencia, que es lo que necesitamos. Ahora, la vertical es muy distinta. Aquí sí hay unos cambios importantes. Entonces aquí
agredíamos, insultábamos, y en este punto empezó a darse un cambio y se fue a ir ascendiendo. Ya no insulta, ya no agrede, ya no, ya no trata mal y hiere a las demás personas. Entonces hubo un cambio en el nivel de ser, y eso sí va a ser perecedero, eso sí va a ser para siempre. Eso es de la conciencia, y eso sí vale la pena que lo hagamos. Entonces, la esperanza mecánica, olvidémonos de eso. Con el tiempo las cosas no van a ser mejores. Necesitamos hacerlo aquí, en este momento, en este instante. Entonces, subir un escalón. Si nosotros conocemos en qué escalón estamos, entonces podemos subir a otro escalón. Conocemos en qué escalón estamos, podemos subir al siguiente. Y así sucesivamente. Esa es la escalera maravillosa de la cual estamos hablando, y se refiere a eso, a los niveles del ser que no tienen nada que ver con el tiempo. Si somos pobres, ricos, bonitos, feos, altos, no, miren, internamente todos, absolutamente todos somos iguales, y todos somos amiguitos. Y si nosotros empezáramos a despertar la conciencia, entonces ya veríamos a todas las personas igualitas, como seres, ¿sí? Entonces no, que es que le guardo rencores al vecino, eso es simplemente de nuestra parte egoica, de nuestros defectos. La conciencia ya no hay eso, y veríamos a todos iguales, entonces todos serían seres simplemente, no caras bonitas y caras feas, gordos, flacos. Eso es cuestión de la personalidad y de los conceptos de belleza que se tienen. Es muy diferente la conciencia es algo mucho mejor, algo que no recrimina a los demás, ni los compara, ni se compara. Entonces, el nivel de ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros, de instante en instante. O sea, en este instante yo tengo la posibilidad de cambiar mi nivel de ser. Si en este instante mi nivel de ser es de preocupado, pues ¿qué tengo que hacer? Eliminar mi preocupación, eliminar mi miedo, eliminar mi angustia, eliminar mi tristeza. ¿Y qué va a pasar? Me hice consciente del nivel de ser en que me encuentro en este instante, y puedo pasar al siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto se debe hacer entonces, ¿cuándo? De instante, en el aquí y en el ahora, ¿sí? En este punto, justamente. Porque si yo estoy aquí, entonces aquí, bueno, nací, crecí, se casó, se reprodujo, y está aquí, con un trabajo, con una familia, con unas cuestiones del tiempo, ¿cierto? Y está aquí con determinado nivel de ser. Pues esta horizontal, sí, es del tiempo, y vamos a seguir yéndonos hacia allá, pero también podemos ir ascendiendo, o podemos quedarnos enterrados en un nivel de ser. Hay personas que de pronto sufrieron una cuestión muy complicada y se quedan allá enterrados en eso. Todo lo que es de la personalidad, los títulos, la posición social, el apellido, de pronto los papeles que tenga, los títulos, todos los cursos que hizo, bueno, todo eso es de la horizontal. Y todo eso nos lo llevamos, pues, eso muere, digamos, en la tumba, ¿cierto? Nosotros no, la exaltación a nosotros no nos las da, pues, esos títulos. Eso es de la horizontal, y eso perece en el tiempo. Pero los niveles del ser es en la vertical. Esos son distintos, ¿ya? Esos tienen que ser el cambio que se dé internamente, ¿sí? Entonces no podemos nosotros buscar a nuestro ser afuera, tiene que estar adentro. Realmente los títulos, ascensos, eso internamente no sirve para absolutamente nada. Aquí nosotros pudiéramos ser los presidentes, los ministros, bueno, lo que sea, tener un puesto, digamos, bastante reconocido, de bastante poder, pero eso internamente la persona puede ser el más pobre, ¿cierto?
y eso no merece ninguna exaltación en los mundos internos. En cambio, aquí podemos tener a la persona de campo de pronto, o la persona que tiene su tiendita, ¿sí? Una persona de pronto ahí normal, pero resulta que ella está trabajando sobre sí mismo, y al trabajar sobre sí mismo, sus niveles de ser han empezado a cambiar, y entonces eso sí, internamente es valiosísimo, y se exalta muchísimo a aquella persona que está trabajando sobre su mundo interior. Eso sí merece una exaltación. ¿Cómo nosotros logramos esto? Con la rebeldía psicológica. ¿Qué es un rebelde? Un rebelde no vamos a ser rebeldes sin causa, sino simplemente la rebeldía es hacia nuestra parte interior. Y para eso necesitamos poder encontrar ese punto matemático, ese instante en el cual estamos ahora. Como ya les mencioné, tenemos que poder identificar el aquí y el ahora, sea donde sea que estemos, sea donde sea que estemos ubicados, con las personas que estemos rodeados, de lo que sea, pero identifiquemos el nivel de ser que tengamos en este momento. Sí, nos ayuda poderlo identificar las personas con las cuales que nos rodean y que de pronto nosotros criticamos. Eso nos sirve para determinarlo, entonces podríamos nosotros inclusive anotarlo siendo muy sinceros y aceptando eso, porque esto es una ley. Realmente es una ley de afinidades psicológicas y me permite identificar en qué punto estoy. Y no solamente a nivel general, sino en el instante mismo, ahorita, como ya les decía, en este mismo momento. ¿Cómo estamos? ¿Qué nivel de ser tenemos en este instante? Reflexionenlo un poquitico, ¿sí? Que les va a permitir generar inclusive instantáneamente un cambio. Entonces ese punto es importantísimo, y ahí es donde se encuentra y se forma la cruz. Eso sería ese punto. En la horizontal está Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Somos los mismos. Ahí es el mismo, el que trabaja, el que baila, el que ríe, el que llora, ahí está todo el mundo. Pero en la vertical pues ya es una persona diferente, es un rebelde inteligente. Aquí van todas las personas, pero este decide ir para arriba, cambiar, ¿cierto? Hacer algo diferente, dejarse de los conceptos que todo el mundo tiene metidos, porque los conceptos nos estancan muchísimo. Entonces, este rebelde inteligente, ¿sí? Es el que identifica cuáles son las cuestiones por las cuales se está sufriendo, y no se va a identificar con los problemas. Entonces, pues, aunque uno puede decir estas cuestiones y realmente a una persona le cuesta trabajo, sí, decirle no se preocupe por las deudas, por la hipoteca, por el teléfono, por la comida, sí, una persona que de pronto se quedó desocupada, se quedó sin trabajo, ¿cómo le va a decir a uno no se preocupe por eso, por la falta de dinero? No lo haga. Pero realmente si la persona lo hiciera, dejara de preocuparse, ¿sí? Empezara a morir psicológicamente, obviamente no se tendiera pues en la cama que le llegaran las cosas, como dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, pues buscando alternativas, pero de preocuparse no le sirve nada. Empezar a morir psicológicamente de instante en instante, pidiéndole a su madre interior, Madre Divina, elimíname esta preocupación, elimíname ya esta película que me hice, se va a morir de hambre, me van a quitar la casa, me van a esto, elimíname, elimíname, elimíname. Esa persona, si no se identifica, puede cambiar su nivel de ser, pero si se identifica, y la vemos acá, con esa tragedia moral encima, es porque se ha olvidado de su ser. Es porque es una persona escéptica y no confía en lo que internamente tiene, a su propio ser. Lo mismo una persona que llora, que está triste, que está defraudada por alguna situación amorosa, por alguna ingratitud, por alguna calumnia, por algún fraude, pues esa persona sí se identifica totalmente, se olvida de su ser y no puede subir esa escalera, no es un rebelde, ¿sí? Un rebelde psicológico. Eso es lo que necesitamos aquí.
una persona que tenga esa rebeldía, tenga esa decisión de no identificarse más con las cuestiones de la vida. Entonces, el trabajo que ahora nosotros estamos planteando debe realizarse ¿cuándo? De instante en instante. Ustedes pueden reflexionar sus cuestiones, lo que ha pasado en su vida, se enseñó por eso la meditación, para que empiecen a comprender sus propios errores, pero no vuelvan a caer en los mismos. ¿Sí? ¿Cómo no se cae en el error? Cuando yo empiezo a vivir el instante, el presente, y empiezo a eliminar todo eso, todos esos defectos psicológicos que me generan tantas desgracias, que generan tantas situaciones desagradables, tantas preocupaciones. Preocupémonos entonces por el instante, por el aquí, por el ahora. Hagamos ese ejercicio, ¿sí? Eso nos vendría a nosotros muy bien para generar esos cambios. Entonces, esa persona que se desespera por algo sentimental, político, económico, se olvida de sí misma y simplemente se hace daño. Hace daño a su cuerpo físico, le hace daño a los demás, ¿sí? Realmente no está logrando absolutamente nada, no está generando un cambio. Entonces esto no nos sirve, desesperarnos no nos sirve. Imagínense, sucede alguna situación, una calamidad, digamos una catástrofe natural, y nosotros en una situación de desequilibrio pues no hacemos absolutamente nada, eso es facilito que nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque nos desesperamos, gritamos, nos quedamos paralizados. En cambio, si ya hemos recobrado esa tranquilidad, esa serenidad, pidiendo, ya hemos trabajado sobre nuestro mundo interior, comprendemos mucho más la vida y vemos en cada situación, en cada evento, en cada cuestión, una oportunidad para crecer anímicamente. Todo, absolutamente todo, ¿ya? Porque de nada nos sirve creernos, pues, como ya lo decíamos anteriormente, personas muy sabias, que lo sabemos absolutamente todo, muy arrogantes, pero cuando ya vienen las cuestiones difíciles o complicadas, pues ahí sí caemos en desesperación. Entonces, ¿de qué nos sirve? De nada. Entonces, esa persona que tiene que hacer, esa que está así, entonces que se detenga un instante, observe su situación, se trate de recordar de sí misma. ¿Qué es recordarse de sí misma? Darse cuenta que hay un ser en cada uno de nosotros, que Él no nos abandona, que siempre está con nosotros, y a Él le va a pedir que le ayude, que le elimine esos defectos psicológicos que lo están llevando a esa situación, y que sea rebelde, que diga yo ya no quiero más esta situación. Entonces ahí va a comprender el sentido de su actitud, de esa tristeza, ¿sí? Piensa en que todo pasa, por más que sea todo va a pasar, todo, ¿sí? Es cuestión simplemente, esas cuestiones son del tiempo, pasan las personas, pasan las edificaciones, pasa el hambre, ¿sí? En algún momento pues ya llega alguien que nos brinda algo, ¿sí? Eso simplemente nos va a hacer que se nos revuelque la psicología, y que eso es lo que busca nuestros defectos, que nos desesperemos. Entonces, no, confrontemos las cosas y veamos que sí, en últimas, bueno, la muerte es la que reduce todo, absolutamente todas cenizas, todas las vanidades del mundo. Si estoy preocupado porque la casa, porque el televisor, porque el carro, porque mi posición, mis comodidades, mi ropa, a veces nos preocupamos por cosas tan simples, ¿sí? Eso es ilusorio y eso es pasajero. Entonces, cuando la persona confronte eso, pues se va a dar cuenta que esto se esfuma, el problema como tal se va a ir y va a cambiar absolutamente todas las cosas. Entonces, uno transforma todo esto, estas reacciones de ira, de esos impulsos que normalmente nosotros tenemos cuando confrontamos lógicamente la situación, ¿sí? Cuando en vez de reaccionar como animalitos de una vez, por eso dejemos de ser animales intelectuales. No, si
de una vez me acuerdo de sí mismo y confronto, de una vez tengo la capacidad de reflexión, que la tengo, digo, no, espere un momentico, ya yo voy a agredir, ya voy a insultar, ya voy a sentirme triste, no, confronte lógicamente, esto pasa, no voy a herir más, no voy a sufrir más, no me voy a identificar, que con esta persona que vi del sexo opuesto, muy bonita, muy esto, bueno, confróntelo lógicamente, tengo mi pareja, ¿qué va a pasar con esta persona? También va a envejecer, se va a volver como todos vamos, ¿sí? A volvernos arrugados, entonces, bueno, ¿esto vale la pena? No. Y aquella persona que sí está con nosotros, que ha estado en muchas situaciones, entonces ya la vamos a cambiar por una forma, no confrontar siempre y lógicamente. Todo eso es una confrontación. Todo eso entonces nos va a ayudar a nosotros a transformar esas reacciones. Y esa es la autorreflexión, ¿ya? Entonces vamos a evidenciar ese cambio. Si alguien a nosotros nos adula, nosotros sonreímos. Si alguien nos dice, uy, tan bonito o tan bonita que está, o tan bonito el trabajo que le quedó, tan impresionante su casa, su carro, buenísimo, pues nosotros nos sentimos muy bien. Sonreímos, nos sentimos pues grandes. Pero si alguien nos humilla, tan feo esto, tan horrible esto, cómo le quedó aquello, usted sí hizo un pobretón, usted sí tal cosa, entonces ya sufrimos. Si nos insultan, nosotros insultamos. Si nos hieren, herimos. Esas son reacciones mecánicas que nos vuelven animales a nosotros. Todo eso, reacción. Así como un animalito, no tenemos esa capacidad de reflexión, pero si nos detenemos, podemos entonces nosotros hacer un cambio. Y no que cualquier persona nos lleve de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. O sea, todo el mundo tiene derecho a tocar en nosotros, somos un instrumento musical que cualquiera toca lo que sea con nosotros mismos, lo que le venga en gana. Si quieren que uno esté iracundo, pues fácil, le digo tal cosa y ya, uno está iracundo, ya reacciona. Tenemos esos talones, detectémoslos, ¿sí? Detectemos esos talones de Aquiles que tenemos nosotros, ¿sí? Que nos desequilibran. Eso es importante trabajarlos, poderlos determinar. Eso nos lleva a que nosotros identifiquemos ese nivel de ser. Entonces ese es el rebelde psicológico y ese es el cambio que se va a dar. Entonces siempre van a personas más grandes y más pequeñas que cada uno de nosotros, pero tenemos la posibilidad de avanzar a través de esa rebeldía psicológica, a partir de ser una persona diferente, reflexiva. Lo que buscamos es aquí eso, que la persona aprenda a reflexionar y aprenda a cambiar esas reacciones, salga de esa vida mecanicista en la que siempre hace lo mismo, las mismas cuestiones y ni siquiera se da cuenta que se está cepillando los dientes y ya está pensando en el problema, en la preocupación. No, detecte su nivel de ser. Soy una persona que siempre vive preocupada, entonces en mi nivel de ser, ¿y qué me van a llegar? Pues más problemas para que más me preocupe. Me van a llegar con chismes, con esto, con lo otro, con noticias que me preocupan, con, bueno, en fin, cantidad de cuestiones. Entonces no me doy cuenta de ese estado en el cual me encuentro, de instante en instante. Entonces produzcamos ese cambio a partir de esa rebelión, de esa rebeldía, pero con nosotros mismos. Igualmente también vamos a ver que hay muchos niveles de conciencia, hay ángeles, querubines, tronos, potestades, bueno, todo eso también existe, también lo hay. Y todos ellos, ¿sí? Esos diferentes niveles, se logran a través de esto que son los 3 factores. No hay otra forma. Nosotros ya hablamos anteriormente que hay santos cristificados, cada uno encarnó una fuerza crística, llegó a una iluminación, pero ninguno nació así, iluminado. Todos tuvieron que hacer el mismo trabajo. Entonces todos pueden o todos podemos ascender y alcanzar diversos niveles de conciencia muy superiores, pero todo está fundamentado en el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Aquí ya en este punto pues reflexionamos mucho en lo que es el nivel del ser, ¿cierto?
y cómo nos va a ayudar a nosotros a morir psicológicamente. Nos va a ayudar mucho a que mejoremos la muerte psicológica, la eliminación de defectos. Y esa va a ser la base, una base firme, donde yo voy a poner el pie, el escalón, ¿sí? Donde si yo tengo una base muy débil, pues el pie se va a caer. El pie internamente, o los pies, simbolizan el camino espiritual. Entonces ese camino espiritual se va a ir para abajo. Pero si yo estoy muriendo psicológicamente y tengo una base muy fuerte, pues tengo donde poner el pie firme, ¿cierto? La altura, o sea, lo que nos permite a nosotros crear diversos cuerpos para hacernos conscientes en dimensiones superiores, para poder nosotros esa conciencia que liberemos a partir de la muerte psicológica, la podamos nosotros plasmar en nuestra columna vertebral e ir creando cuerpos superiores a partir de la energía sexual, pues la da eso, el nacimiento espiritual, la unión sexual entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer son capaces, son dos fuerzas que tienen un poder grandísimo, un electromagnetismo capaz de crear unos cuerpos superiores para poder ser habitantes de dimensiones superiores. Por eso hay todas esas jerarquías también, pero aquí estamos hablando de que hay que crear unos cuerpos superiores. Entonces una persona que ya ha creado o ya ha regenerado su cuerpo físico, ha regenerado su cuerpo vital, ha creado su cuerpo astral, pues tiene un nivel de conciencia muy distinto al que no lo ha creado, ¿cierto? Porque esa altura se la da el nacimiento espiritual. ¿Y qué es lo que le da que la persona avance más rápido? Que logre ascender más rápidamente creando todos esos cuerpos, es el sacrificio por la humanidad. Eso es una fuerza que le va a ayudar a ir ascendiendo mucho más rápido, porque eso implica que la persona se ha hecho consciente de que los demás también son personas que necesitan, son personas valiosas y que están sufriendo y que necesitan que nosotros le ayudemos. Entonces ya hay una chispita de amor y ese amor le va a ayudar a poder ascender. Entonces, de esa manera, pues va a crear esos cuerpos y va a hacerse habitante ya de dimensiones superiores y puede llegar a cristificarse, a lograr lo que es la iluminación. Todos esos seres iluminados, esos grandes seres, ¿sí? Grandes maestros, lo han logrado desde esta manera, ¿ya? Entonces, esta es la conferencia del día de hoy. Saber, bueno, esta frase la volvemos a recalcar, el hombre no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Entonces, logremos ese punto de darnos cuenta de que sabemos que no sabemos, solo sé que nada sé. En ese punto tendremos la posibilidad, ya tendremos algo de humildad para poder ir comprendiendo los misterios de cada uno de nosotros, del universo, de nuestro mundo interior y provocar cambios. Bien, entonces esa como tal es la conferencia del día de hoy. Resumiendo, pues nosotros atraemos las diferentes cuestiones, somos una suma de individuos, nosotros somos lo que somos, la masa. Empezar a identificar qué nivel de ser tenemos, mirando qué estamos atrayendo y en qué instante nosotros, viendo cada instante en qué nivel nos encontramos. Si estoy agrediendo, criticando, pues ese es mi nivel de ser, una persona criticona. Si yo ya estoy pendiente del chisme, pues una persona chismosa. Ese es mi nivel de ser, ¿bien? Entonces empezarlo a detectar para poder saber qué defectos psicológicos se están manifestando y poder ir ascendiendo poquito a poco, poquito a poco. Esto es de paciencia y perseverancia, ¿bien? Y que ya para crear los cuerpos, pues sí se necesita hacer uso como tal de la energía que yo libere a través de la muerte psicológica, la lleve al sexo y haya un amor hacia los demás. Quiera llevarle herramientas que les sirvan también a las demás personas para despertar su conciencia. Aquí los estamos invitando terriblemente a la reflexión. De nada nos sirve a nosotros tener muchas propiedades si un día de estos, pues, por ejemplo, haya un terremoto, una cuestión
Y entonces ahí sí inclinemos la cabeza, y ahí sí, porque yo traté mal a mi hijo, porque yo traté mal a mi esposo, porque yo hice esto, y ahí ya arrepentirnos, ya para qué. La cuestión es ahora, aquí, en el instante, ¿sí? El orgullo y las vanidades dejémoslas aparte y generemos los cambios ya, en este instante. Bien, entonces esta es la conferencia del día de hoy.